Bueno, buenas tardes. Me he plantado aquí en este fin de semana, este domingo por la tarde, aquí en la Payancueva, que es el sitio donde trabajo, escribo, etcétera, para simplemente recomendaros una película, Las vidas posibles de Mr. Nobody. Pero es una recomendación, está editada aquí ya en DVD en España, ahora veremos las características del DVD. Es una recomendación que viene marcada por la actualidad, si no, no tendría mucho sentido hablar de esta película a estas alturas. Digo que viene marcada por la actualidad porque ayer mismo me enteré de que esta película le han dado varios premios en un festival de cine de Bruselas, donde además, curiosamente, parece ser que este festival está organizado precisamente para conseguir que cierto tipo de producciones belgas se abran paso en su propia cartelera debido al lenguaje en el que están habladas y demás. De manera que, digamos, podríamos calificar que esta película es una luchadora en la cartelera, no solo como lo ha sido en España, donde según creo recordar se estrenó la misma semana que Toy Story 3, con todo lo que eso supone de llamativo en cuanto a explotación de gran presupuesto y de gran estreno, con un montón de copias que ocupan toda la cartelera por parte de la producción de animación de Pixar con Disney. Y bueno, ocupar, digamos, una alternativa de corte minoritario dentro de este esquema de cartelera de fin de semana, ¿no? Bien, pues Las vidas posibles de Mr. Nobody, dirigida por Jacob van der Meel, protagonizada por Jared Leto y con Diane Kruger y Sarah Polley en su reparto, ha tenido incluso que pelear en su propio país de origen, o en uno de sus países de origen, porque en realidad es una coproducción del año 2009 entre Francia, Canadá, Bélgica y Alemania. Es lo que algunos califican como una producción indie, independiente, y lo que otros calificarían como una película invisible, precisamente por esa dificultad para abrirse paso en la cartelera ante públicos mayoritarios, ¿no? Pero ante todo y lo más importante, es una película que merece la pena. Ahora le han dado estos varios premios, uno de ellos es al mejor director en su país de origen, pero lo que realmente interesa de esta película es su propuesta y la capacidad de su propuesta para ofrecer, digamos, un producto de calidad en la cartelera al cual no estamos acostumbrados. ¿Qué características especiales tiene esta película que de alguna manera pueden resultar interesantes? Pues vamos a ver. Para empezar, es una mezcla muy curiosa entre ciencia ficción y relato intimista. Por la parte de la ciencia ficción nos va a estar hablando de la capacidad que tienen nuestras decisiones de cambiar nuestro futuro. Nos va a estar haciendo viajar a Marte, con todo lo que eso conlleva en cuanto a despliegue visual y demás. Y nos va a estar planteando una posibilidad que siempre es muy atractiva para todos los aficionados a la ciencia ficción, que es el tema de los mundos o realidades paralelas. Por la parte de ciencia ficción también va a estar entrando, en cierto modo, con algunas claves que pueden recordarnos los relatos de Philip Dick. Pero después nos encontramos con la parte intimista, con la parte que nos habla de las relaciones humanas, con la parte que nos habla del dolor de la pérdida, que nos habla de la soledad, que nos habla de las relaciones de pareja, con distintas parejas, porque como digo estamos jugando con realidades paralelas, y de alguna forma de nuestra relación con la muerte. ¿Qué tipo de relación tenemos con la muerte? ¿Cómo aceptamos la muerte, la extinción y demás? Que es otro de los temas también destacados de la producción. Y lo curioso es que toda esta mezcla de dos, por decirlo así, dos tipos de maneras de entender el cine, consigue hacerse de una forma muy amena para el espectador, porque entre otras cosas nos pide nuestra participación en la recomposición de esta especie de puzzle de distintos tiempos y de distintas posibilidades. Nosotros tenemos que jugar con las piezas como ha jugado el propio director. Por eso es interesante que, por ejemplo, en la edición española en DVD contamos con dos versiones: la cinematográfica de 133 minutos en el disco 1 y después en el disco 2 el montaje del director de 149 minutos. También hay un cortometraje, el cortometraje de Luciano, de Dani de la Orden y Cyprien Clement Delmas, pero en cualquier caso digo que es interesante porque el montaje que ha hecho el director para este tipo de edición es distinto del que se exhibió en salas, más largo, pero además tiene ciertas piezas del relato están cambiadas de sitio, con lo cual eso puede dar lugar a otro tipo de interpretación. Y las interpretaciones también son otro atractivo de esta película, porque si vas a verlas en grupo o la ves con varias personas, te vas a dar cuenta de que al salir del cine no es que no hayáis visto la misma película, pero sí que de alguna manera habéis llegado a distintas conclusiones después de haber visto la misma película, lo cual es bastante curioso y da pie a mucho juego, mucho debate,
y ese tipo de cosas que por lo menos a mí me ocurrían cuando era más joven y cuando iba a ver películas, por ejemplo, de Stanley Kubrick. Cuando salíamos de ver La Naranja Mecánica y empezábamos a darle vuelta al argumento y a lo que significaba ese desenlace del argumento, ¿no? Es una película que no te lo da todo atado y bien atado para que tú te limites a consumirlo de manera cómoda dentro de unas claves de cine de explotación, sino que pide tu participación como espectador para que tú contribuyas a componer ese puzzle. Y como digo, es una película muy recomendable. He querido inaugurar un poco esta especie de microsección precisamente con esta película, que para mí al menos es una de las 10 mejores que pudimos ver en la cartelera del año pasado aquí en España, y que confío en que a partir de ahora, quizá picados en la curiosidad por este breve comentario que he hecho, pues intentéis recuperar y echarle un vistazo para que elaboréis vuestra propia opinión y lleguéis a vuestras propias conclusiones. Sí que creo que deberíamos abrirle un hueco en nuestra afición por el cine a un tipo de producciones que no son las que más solemos ver, no son las más comerciales, que no son a lo mejor de la cinematografía dominante en este momento, que como sabemos es la norteamericana, y creo que deberíamos de abrir hueco a otras cinematografías, a otras propuestas, a otro tipo de planteamientos cinematográficos o de utilización del cine para otro tipo de cosas, y que en un momento determinado nos pueden dar mucha sorpresa, porque dentro de esta clave de que algunos denominan de cine indie, independiente, o de películas invisibles, de estas películas que luchan por un hueco en la cartelera, nos podemos llevar sorpresas muy gratas como aficionados al cine, como cinéfilos, como amantes del cine. Y además sorpresas que son perfectamente entretenidas, es decir, no hay ningún problema, esta película no resulta aburrida, es una película que es larga, eso sí, pero en cualquier caso tiene tantos personajes, tantas situaciones, y los baraja de esa manera, digamos, yendo hacia adelante y hacia atrás y demás, rompiendo la cronología del relato de tal forma que consigue primero que el montaje sea un protagonista importante de sus claves, pero además que nosotros no nos aburramos de lo que estamos viendo en pantalla y tengamos cierta tensión, mantiene cierto ritmo, cierto interés, que hace que el tiempo se nos pase mucho más rápido. Y como digo, es una propuesta interesante, una propuesta curiosa y que nos puede hacer pensar en muchas cosas que quizás sean, bueno, de alguna manera enriquecedoras para nuestra manera de contemplar las cosas. Espero que la recuperéis, que le echéis un vistazo y espero encontrarme con vosotros la semana que viene, otra vez desde la Payancueva, con algún otro tipo de pista, aviso para navegantes, comentario o como lo queráis denominar. Hasta la semana que viene.